parece poner cada vez más sus ojos en el grupo BRICS, los países más grandes del planeta, tanto en superficie como en población. Esto por muchos elementos. Uno de ellos es que el PIB, Producto Interno Bruto, de las naciones que lo integran y sus monedas potenciales representan la mayor amenaza hoy, pues, y hasta el momento para el dominio del dólar y por ende el unilateralismo. Pero además de este punto, su ampliación también genera interrogantes, así como puntos a favor del multilateralismo. Todo indica que Irán es la siguiente nación al turno para adherirse a los BRICS. Mientras eso pasa, desde la capital persa se ha llevado a cabo una conferencia con representantes del bloque en el que se han expuesto las perspectivas para esa cooperación en puertas con la República Islámica. Esto es Detrás de la Razón. Buen miércoles para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. La capital de Irán, Teherán, fue sede de la conferencia sobre la cooperación entre Irán y el grupo BRICS, compuesto por Brasil, China, la India, Rusia y Sudáfrica. A la cita acudieron los representantes de los países del bloque de las economías emergentes, así como otras representaciones extranjeras en Irán. El representante de Sudáfrica, el país que actualmente preside el grupo, afirmó que Irán es un socio estratégico para el bloque de los 5. Hemos hablado sobre la evolución del BRICS, sobre Irán y el multilateralismo, así como las relaciones entre Irán y el BRICS en la actualidad y en el futuro. Irán tiene relaciones bilaterales sólidas con cada uno de los países del BRICS. Irán ha sido un amigo del BRICS desde el principio. Los debates de hoy en este encuentro demostraron que existe una base sólida tanto para la asociación como para la cooperación. El canciller de Irán, por su parte, calificó el encuentro como un paso hacia adelante en conocer las capacidades de cooperación entre Irán y los BRICS. Añadió que Teherán puede ser un socio confiable para el grupo. La República Islámica de Irán es un socio fiable y eficaz en la cooperación bilateral y multilateral debido a su ubicación geográfica y única, la posesión de enormes reservas de energía, especialmente petróleo y gas, una red de transporte y tránsito barata y corta, teniendo una mano de obra joven y experta y logros científicos y tecnológicos modernos. Hossein Amir Abdollahian además dijo que el país persa busca entrar al bloque cumpliendo con su política de multilateralismo. La interacción con instituciones multilaterales siempre ha estado en la agenda del gobierno de la República Islámica de Irán. El señor Dr. Raisi en su gobierno le ha dado más peso a este paradigma. Me gustaría enfatizar que el enfoque basado en el multilateralismo de Irán y sus aliados no es solo una reacción al unilateralismo desenfrenado, sino una elección estratégica. A su vez, el vicecanciller ruso mostró el apoyo de su país a la entrada de Irán en la alianza. Apuntó que Irán es un candidato sólido para cooperar con los BRICS. Llegará el momento para que Irán se convierta en miembro de pleno derecho de los BRICS, aunque aún no es posible anunciar su momento exacto. Nosotros en el BRICS estamos revisando las regulaciones para la adhesión de nuevos miembros al grupo, pero Rusia sin duda apoya la candidatura de Irán para entrar en el BRICS. Unos 20 países, incluido Irán, han solicitado formalmente ingresar en los BRICS. En la próxima cumbre del grupo, que se realizará del 22 al 24 de este mes en Sudáfrica, se definirán los criterios y las normas para el ingreso de nuevos miembros. Esperando con mucha atención esa fecha y esa cumbre ya próximamente. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros Aníbal Garzón, analista internacional, máster en cooperación internacional. Nos acompaña desde Barcelona, España.
Y también nos aportará en el análisis Tadeo Castiglione, periodista experto en relaciones internacionales desde Neuquén, Argentina. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Gusto saludarte, Aníbal. ¿Qué tal? Un saludo, Dani, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy y también a ti, Tadeo. Bienvenido como siempre al programa. Muchas gracias, Dani. Como siempre, una alegría estar contigo. Yo quiero iniciar contigo desde Argentina, otro de los países que bien sabemos ha solicitado pues su adhesión a los BRICS, pero hoy vamos a dedicárselo particularmente a Irán. Fíjate que este grupo, y bueno, tú bien lo sabes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica es sinónimo, ¿no?, de los países más poderosos dentro de las llamadas economías emergentes. Al 2022 su potencial financiero representaba el 20% de la inversión mundial y agrupaba el 43% de la población en total del planeta. ¿Qué representa en este caso para Irán, un país con poco más de 80 millones de habitantes y potencia regional en Asia Occidental, ingresar a este bloque y viceversa? Es sumamente interesante este posicionamiento de Irán en el BRICS. Hemos visto una gran evolución en la geopolítica mundial, en la cual hace no tantos años Estados Unidos mantenía su hegemonía a nivel internacional, pero ahora esta conjunción de países dentro del BRICS representa una nueva voz y un nuevo panorama internacional. En el BRICS tenemos una gran gama de voces, una gran diversidad de sistemas políticos, incluso que conviven y que los aúna de alguna manera a la defensa de las soberanías nacionales. Del otro lado tenemos un modelo unipolar, unilateral, en el cual se toman las decisiones y lo que no representa las soberanías nacionales y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Irán juega un papel sumamente clave en este escenario mundial, teniendo una posición geopolítica y geoestratégica sumamente importante y siendo un país soberano y digno que a lo largo de los últimos años ha demostrado su enorme potencial y su gran papel en el escenario mundial. Unirse al BRICS representaría una potencialidad de Irán y más teniendo en cuenta que Irán marca una conexión entre el Asia Central, el sur de Asia y también el Medio Oriente, además de ser un país clave en su posición en las diferentes rutas comerciales a nivel internacional, tanto del gran proyecto de la Franja y la Ruta dirigido por China, como también del proyecto del corredor norte-sur dirigido por Rusia, que tiene un gran desarrollo económico para los países del Asia Central y también para Irán, de tal manera que la ampliación y la utilización y potencialización del puerto en Bandar Abbas en Irán es sumamente importante. De esta manera, Irán se vería sumamente beneficiado de esta unión al BRICS y además marcaría también una gran transformación económica en un país que también ha sufrido sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos. Y ya vamos a ampliar un poco más en esa parte, ¿no? Lo que representa esto para Occidente, y muy interesante lo que dice Tadeo, porque incluso hay que resaltar que ya de por sí la República Islámica de Irán ha venido sosteniendo grandes proyectos de cooperación con los países que forman parte de este bloque, así que digamos no es para nada un ente extraño que entraría o que se adhería a este organismo. Aníbal, voy contigo y también quisiera conocer tu análisis respecto a lo que representa Irán pues dentro del bloque BRICS, tomando en cuenta que siempre también eres un seguidor y un analista de primera del tema en la región de Asia Occidental. Complementando, ¿no?, justamente, ¿no?, y de acuerdo a lo que dice Tadeo, yo creo que para Irán el hecho, ¿no?, de entrar en BRICS es un paso más contra ese mundo unipolar y las sanciones que ha llevado a cabo Estados Unidos, ¿no?, e Israel, ¿no?, contra la República Islámica de Irán y también los socios de la Unión Europea. No olvidemos que Irán, ¿no?, puso siempre sobre la mesa en todo momento, ¿no?, en el G5, ¿no?, +1 y los control de la energía atómica, pero Estados Unidos lo que llevó a cabo fue más allá bloqueos y sanciones, sobre todo a partir de la llegada de Donald Trump, ¿no? Se rompió ese G5+1, intentando bloquear, y Europa siguiendo el tema de las sanciones. Entonces, el hecho de entrar Irán dentro de BRICS le genera
una puesta práctica dentro del mundo multipolar, ¿no? Y dentro de esa el desahogo, ¿no? Que puede llegar a las sanciones de Occidente y la cooperación sur-sur, ¿no? Con otras regiones del mundo como América Latina, Rusia, China, África y Asia. Y en el otro lugar, lo que le genera a BRICS que Irán pueda entrar, en primer lugar, es la importancia de recursos también que tiene el país persa, no olvidemos, ¿no? Tanto en gas como en petróleo. La importancia, yo creo que otro criterio también de que Irán sea uno de los principales candidatos para entrar en BRICS es la capacidad geográfica. Podemos ir de una idea de continentes a un tema de región. La importancia de Oriente Medio, ¿no? Es una región importante y creo que también ya BRICS va a ir más allá también del regionalismo, ¿no? Entrando también norte de África, norte de América, veremos con el tema de México, el tema de Oceanía. Por lo tanto, Oriente Medio es una región muy importante. Otro nivel también que hay que tener en cuenta es el tema de soberanía. Irán es un país muy soberano que ha potenciado la cooperación sur-sur, como países, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Que ha sido solidario en el tema de ese bloqueo por parte de Estados Unidos, y por lo tanto siempre también tiene que apostar BRICS en un modelo que sea soberano, que sea rígido, porque a veces no olvidemos el caso que pasó con Brasil, ¿no? Que entró Bolsonaro, ¿no? Y ahí perdió Brasil parte, ¿no? De esos pasos importantes que había hecho con Lula. Por lo tanto, Irán es un país muy soberano, de una política rígida en ese sentido, y creo que eso también es un criterio importante para BRICS. Y por último, sobre todo la influencia regional en su región que tiene Irán. No olvidemos ahora mismo la buena relación que se ha ido generando con Arabia Saudí, como su papel en el conflicto, ¿no? Ahora mismo, ¿no? De generar una paz en Yemen, en el tema de Siria, ¿no? También la relación con el Líbano y con el pueblo de Palestina. Por lo tanto, también es un actor ultra importante. Por lo tanto, en el tema geográfico, en resumen, en el tema de recursos, en el tema de soberanía y la influencia regional, es muy importante también Irán como país dentro de BRICS, porque también tienen que tener esa influencia tanto Rusia como China en esos focos del mundo multipolar. E Irán es un candidato esencial, claro. Un complemento bastante integral. Ahora, Tadeo, uno de los objetivos principales del BRICS es crear un sistema mundial mucho más justo y equilibrado entre las relaciones de los países que lo integren. Vamos a recordar que cuando en 2008 el economista de Goldman Sachs, Jim O'Neill, quien además perfiló el alcance del BRICS, llegó a señalar que en conjunto podrían dominar la economía mundial para el año 2050, y basta con mirar al día de hoy, 2023, el posicionamiento de China como economía frente a Estados Unidos. Por eso te pregunto, mientras Estados Unidos intenta quizás sostener un centro de gravedad económica global en torno a estructuras como el G7, la Unión Europea e incluso la OTAN, ¿cómo crees que se plante el BRICS, ¿no? y su venidera ampliación frente a esto? Bien, es interesante tener en cuenta cómo Estados Unidos ha estado retrocediendo en los últimos años, principalmente a su primera estructura de defensa, que es América Latina. Si bien mantiene otras estructuras económicas en los cuales acá hay que hacer dos grandes diferencias. Estados Unidos dirige una economía especulativa, una economía que tiene que ver con lo financiero, mientras desde el BRICS se ha planteado una economía de la producción de los bienes y servicios, lo cual es sumamente interesante tener esto en cuenta, cuál es la economía tangible y cuál es aquella economía que tal vez tiene que ver mucho más con lo especulativo y lo financiero. De tal manera que el BRICS se planta, como habíamos hablado también anteriormente, como un estandarte de las defensas de las soberanías nacionales, de la autodeterminación de los pueblos, en los cuales se encuentran un faro de refugio de alguna u otra manera, y es lo que se ha venido viendo. Muchos países que empiezan a pensar en sí mismos y en el desarrollo potencial de sus países han decidido romper de alguna manera con el modelo unipolar dirigido por Estados Unidos y los países principalmente de predominio anglosajón y occidentales, los cuales luego de décadas y décadas no han logrado beneficios alguno tangible a muchos países. De esta manera, el BRIC, siendo de alguna manera esta puerta de entrada hacia un mundo mucho más justo, mucho más equitativo, y con unos ejes en el desarrollo, en la cooperación y la integración, los cuales ya se ha demostrado que son eficaces, y esto es de alguna manera lo que
que llama la atención para unirse y de una manera aunar fuerzas en torno a las defensas de las soberanías nacionales. Sí, ahora en esta misma línea, Aníbal, no olvidemos que Estados Unidos pues intenta agrupar, unir a unos 13 países de la región en el marco de la plataforma económica conocida como Indo-Pacífico, ¿no? Este es el claro, podríamos decir que es el claro contrapeso a los BRICS, y te pregunto, porque además si tomamos en cuenta que la India forma parte, ¿no?, de esta estructura, pero también es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái y de los BRICS, ¿no? Ahora Irán recién entró también en la OCS y muy posiblemente lo va a hacer en los BRICS. ¿Cómo se definirá, ¿no?, esa balanza regional y quién o quiénes serán los claros ganadores en lo económico y lo político ante este escenario? Yo creo que hay que diferenciar, ¿no?, un poco la política de los países BRICS con la política del occidentalismo, ¿no?, hablando de Estados Unidos, ¿no?, como potencia hegemónica, que es la libertad y la soberanía. Es verdad que la India es miembro de BRICS, también es miembro, ¿no?, de, como bien comenta Dani, del marco económico, ¿no?, del Indo-Pacífico liderado por Estados Unidos, y también de Quad. Quad es una plataforma, una coalición, ¿no?, de 4 países en el tema militar, donde está Australia, Reino Unido, Estados Unidos, la India y Japón, 4, ¿no? Y Australia, perdón, el Reino Unido no entra, son los países que entrarían. Entonces, en este caso, India sí que juega así porque también era un perfil que ya en la Guerra Fría, ¿no?, hizo un poquito el doble bando con el blanco soviético, incluso tuvo relación con el blanco capitalista. Por lo tanto, es un país que históricamente viene, ¿no?, de su potencia soberana y su independencia. Eso BRICS yo creo que es referente sobre ello. Ahora, ¿qué paso tiene que dar BRICS para dar un paso más allá de que no solamente sea un tema económico y comercial? Yo creo que lo importante, tenemos ahí, ¿no?, un intercambio económico, comercial, pero lo primero hay que llevar también aspectos monetarios. Hay que llevar cómo se va a comercializar, cómo se va a ver el proceso de desdolarización, qué se va a utilizar una moneda propia. Yo creo que esos son debates que van a empezar. Incluso en la reunión del 22 al 24 se va a hablar de cómo se van a hacer los criterios de adhesión dentro de BRICS. Creo que hay mucho que definir. BRICS se fundó en el 2007, fue una primera propuesta y ahora ya se tiene que dar un salto cualitativo, ya no solamente en el tema económico y comercial, que es importante, ¿no?, con su nuevo Banco de Desarrollo, ¿no?, donde la expresidenta de Brasil, ¿no?, es presidenta de ese banco, ¿no?, para hacer frente al Fondo Monetario Internacional, de mirar, ¿no?, como se estaba diciendo, más un tema no de productivo, no solamente tema financiero, pero yo creo que hay que ir más allá en un aspecto regional, que eso se habrá que ver, ¿no?, de cómo es sobre la marcha, que es el tema de arquitectura política. Arquitectura política me refiero de cómo van a ser las estructuras de decisión. Si entran nuevos países, va a ser un BRIC Plus de los 5 fundadores con un Consejo de Seguridad de la ONU y los otros miembros, van a entrar con decisión al estilo de la Unión Europea, va a haber comportamientos de intercambio cultural, porque es importante también que se intercambien los países, ¿no?, aprendizajes culturales, claro. Qué cooperación de proyectos sociales e incluso qué cooperación militar. Creo que eso será un paso más allá, pero eso va a ser donde va a llevar la balanza. Si BRICS se va a quedar simplemente en una alianza comercial, económica, o va a llevar más allá la integración regional, llevando incluso un aspecto, vamos a decir, internacional, porque hay países de diferentes continentes, y esa será la disputa con el occidentalismo. Veremos dónde va a ir. Yo creo que ahora mismo en la reunión, y no alargarme mucho más, la reunión del 22 al 24 va a ser importante, porque a partir de los criterios de adhesión se podrán ir definiendo cuáles van a ser los siguientes pasos de BRICS, ¿no?, dentro de la estrategia del mundo multipolar. Así es, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes idiosincrasias, pero la evidente disposición de integrarse y de apostar por el multilateralismo. Rápidamente, Tadeo, ya estamos hacia la recta final del programa y quiero citar a un analista político, Baris Abdubeli, que es además profesor en una reconocida universidad turca. Él llegó a decir que Estados Unidos está intentando activamente exacerbar la ruptura entre Occidente y Oriente, y por eso te pregunto, a la luz de los hechos y del panorama regional e incluso el que el propio presidente Biden reconociera un nuevo orden mundial en gestación, la integración en los BRICS, ¿no?, de países de Asia, Eurasia y América Latina e incluso África, revela que Washington no ha tenido ni va a tener éxito en esa búsqueda de esa ruptura.
Bien, lo que se ha venido viendo es un gran cambio de paradigma y un panorama mundial mucho más amplio y mucho más interesante del que se planteaba hace muchos años. Estados Unidos siempre ha jugado de alguna u otra manera al engaño, a la extorsión, a las amenazas, a las sanciones, y tarde o temprano, de alguna manera como un efecto boomerang, esto le ha llegado de vuelta y no han surgido efectos tanto a las amenazas que antaño eran graves, y se ha demostrado que hay un mundo mucho más amplio dispuesto a cooperar y a colaborar. Hemos visto cómo países sancionados severamente como Cuba, Venezuela, Nicaragua han sabido sobrellevar esta situación y sobreponerse a las consecuencias de las mismas, de tal manera que muchos otros países a lo largo del mundo empiezan a comprender que existen posibilidades de un mundo mucho más amplio, y de alguna manera esto ha virado hacia el mundo multipolar, soberano, que respete las soberanías nacionales. Y esto también, obviamente, el BRICS juega un papel sumamente relevante al unir a las principales potencias mundiales del mundo emergente, que está en contra de estas imposiciones de un mundo unipolar. Como también lo han dicho en reiteradas ocasiones diversas autoridades, tanto de Rusia como de China, el mundo unipolar ya se terminó y llegó la hora de un mundo mucho más amplio, mucho más justo, en el cual incluso Latinoamérica juega un papel relevante. Lo que estamos viendo con todos estos países que han solicitado su adhesión al BRICS, muchos han sido hasta amenazados para que de alguna u otra manera no accedan a esto, pero estas amenazas ya no surgen en efecto, de tal manera que podemos ver que hay un claro cambio de paradigma, en lo cual abre un escenario mucho más complejo a nivel internacional, en el cual ya no tiene la batuta de la orquesta de Estados Unidos. Bien, bueno, Aníbal, ya para la reflexión final, Irán ha tenido muy claro su enfoque y así también lo ha hecho saber siempre, el multilateralismo, pero razonando sobre lo dicho por el canciller persa, y lo cito, no es solo una reacción al unilateralismo desenfrenado, sino una elección estratégica. Eso me lleva a preguntarte, este paso dentro de esa hoja de ruta estratégica que resulta un desafío, pero a su vez es una evidencia de que Teherán no va a quedarse pues esperando por un levantamiento de sanciones de Occidente ni por una reanudación del acuerdo nuclear. Yo creo que al final Irán ha sido consciente de ello, ¿no? Del vaivén por parte de Occidente, ¿no?, sobre las sanciones, tanto económicas como en el tema nuclear, el juego que ha habido. Creo que Irán ha hecho una lectura de esa geopolítica del sistema mundo multipolar y sobre todo de la importancia de la cooperación sur-sur. Yo creo que no estamos ni en una guerra fría mundo bipolar, ni estamos ya en la hegemonía de Estados Unidos un mundo unipolar, sino que sabe que Irán que también puede cooperar con países de África, de Asia, de América Latina, que es donde están los recursos, romper con esa dependencia histórica de centro y periferia, de norte y sur. Y creo que Irán ha hecho una lectura muy pragmática de las nuevas relaciones y sobre todo, y es la relación que puede tener con potencias hegemónicas como Rusia o como China, donde hay un criterio esencial que no ha buscado, que siempre le ha hecho injerencia a Occidente, que el criterio esencial es el respeto a la soberanía. No olvidemos históricamente que eso proviene de la conferencia de Bandung, donde China fue un miembro. El respeto a la soberanía ha hecho una lectura Irán sobre ello y sabe que salvarse de ese bloqueo de Occidente es generar cooperación con otros pueblos hermanos del mundo, en un mundo multipolar. Y creo que en eso Irán ha sido pues uno de los países prioritarios, unos países esenciales en la creación de este mundo multipolar, y se ha visto la relación que ha tenido en su cooperación con hermanos de América Latina. Ello ha sido evidente, por lo tanto ha puesto en práctica lo que era esa tesis esencial, ¿no?, de la República Islámica de Irán. Allí le seguiremos el curso a estas perspectivas de cooperación Irán-BRICS y por supuesto cuando ya se dé esa fecha, ese paso definitivo a su adhesión al organismo. Les quiero agradecer a ambos, a Aníbal y también a ti, Tadeo, por acompañarnos en el análisis el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Que estén muy bien ambos. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Pues lo cierto es que gran expectativa se mantiene a lo que será esa próxima cumbre de los BRICS en Sudáfrica, mientras el canciller de Irán ha emprendido un viaje a esta nación africana para desarrollar los vínculos económicos e internacionales entre ambos países. Allí estaremos también siguiendo el curso de estas firmas. Mañana cambiamos de tema, pondremos el foco de análisis en la entrevista concedida por el presidente Bashar al-Assad de Siria, quien abordó una serie de temas como la guerra, el terrorismo, las drogas, los refugiados y los desafíos que enfrenta la economía nacional siria. Buena jornada, les esperamos mañana.